¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy día, en esta lección, vamos a hablar un tema bien importante. Ese tema se llama precisamente Defense in Depth, defensa en profundidad. O sea, aquí lo que básicamente vamos a hablar es cómo está protegida su información cuando ustedes deciden colocar su data center en Azure. ¿Cómo está la protección? Vamos a ver aquí cuántos niveles son. Estamos hablando de nivel uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 capas en cuanto a lo que es la seguridad de su información. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Básicamente, porque lo interesante es tener una defensa, como le llaman aquí, defensa en profundidad, es que si, digamos, alguien viola una capa de seguridad, bueno, pues tendrá que violar también la otra, y la otra, y la otra, y la otra, hasta llegar a los datos, ¿no? Y aún así los datos también están protegidos. Entonces, eso es lo que le brinda a ustedes la seguridad de tener su información, su data center, sus data básicamente, ¿no? Su storage dentro de lo que es Azure, o sea, los data centers de Azure, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Vamos a hablar cada uno de ellos así en forma, digamos, sencilla para que ustedes lo entiendan, ¿no? Primeramente, lo que es el concepto de defensa en profundidad, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Bueno, pues la defensa en profundidad, como dice aquí, es una estrategia que emplea una serie de mecanismos para tratar de minorar cualquier ataque a personas que no están autorizados para accesar su información. Ahora, es muy difícil, digamos, tampoco es muy confiable que usted tenga solamente un mecanismo de defensa, como por lo cual, por ejemplo, el mecanismo de defensa del username and password. Cualquiera puede tener su username and password de alguna u otra manera y ya está violando y con eso se acabó el asunto. Así que no, aquí no sucede eso. Aquí hay un sistema de defensa bien estructurado y bueno, clasificado por capas, ¿no? Por layers, básicamente. Así que si queremos llegar a la información, a los datos, tendremos que pasar por cada uno, tendremos que violar cada uno de estos, ¿ok? Ahora también lo importante, en este sistemita de defensa en profundidad, lo importante es que algunas capas es la responsabilidad de Azure, pero también hay otras capas que es responsabilidad nuestro. Por eso la importancia de que los administradores de Azure cumplan su función y sepan de qué se trata, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros entendemos perfectamente que hay algunas capas que Azure, perfectamente ellos van a trabajar y van a cumplir, pero hay algunas que nosotros debemos cumplir, ¿ok? Necesitamos entender ¿cuál es la responsabilidad? ¿En qué capa está la responsabilidad de Azure? ¿En qué capa está la responsabilidad de nosotros? Ahora, el criterio más importante en defensa de profundidad se basa en digamos, en un principio bien importante que es la seguridad, por ejemplo, en estos tres mecanismos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Okay? Es más conocido como CIA, pero no confundan con ese mecanismo de Estados Unidos que es la CIA. No, no tiene nada que ver. Coincide las letras con CIA, con aquel organismo de los Estados Unidos de la CIA de seguridad. No, no, no tiene nada que ver. Aquí lo importante es que necesitamos cumplir estos tres mecanismos. Confidentiality, integrity and availability. ¿Ok? Que es básicamente confidencialidad de los datos. ¿A qué se refiere la confidencialidad de los datos? Se refiere básicamente que los usuarios deben tener privilegios para accesar la información, pero el privilegio necesario, nada más, nada extra, ni a nadie más extra. Eso es la confidencialidad. Solamente privilegios a las personas que van a accesar cierta información, no toda la información. Si hay cierto, vamos a poner folders por ahí dentro de nuestra data que va a tener acceso por ciertos usuarios, pues hay que darle el acceso necesario, porque muchas veces necesitamos darle acceso solamente de lectura, de escritura, acceso total y a cierta parte de los datos, no a todo. Entonces, eso es lo que se refiere a confidencialidad, dar privilegios lo necesario nada más.
cualquiera no puede tener acceso a otra información. Por eso se dice confidencialidad. ¿Ok? Yo voy a tener acceso a lo que me corresponde, nada más. ¿Ok? Es confidentiality. Entonces, personas ajenas no van a tener, aunque ellos pueden tener acceso a otra información. ¿Ok? Y yo puedo tener acceso a otra información. Entonces, eso se refiere, por eso se refiere a de que al principio de que las personas deben tener solamente el privilegio de accesar la información que le corresponde y el nivel que le corresponde. Solo lectura, lectura y escritura, borrado, añadir información, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso se refiere al principio de confidentiality. Ahora, ¿qué pasa con integrity? Integridad. Esto se refiere a otro mecanismo, a otro principio importante que se compromete Azure en conjunto con nosotros, con los administradores de Azure. Esto va, va a haber prevención, estamos hablando de integridad, ¿ok? De integrity. Esto se refiere a que va a haber solamente, va a prevenir cambios no autorizados. ¿Ok? O sea, la información que uno lee, que uno le viene a su destino, que hace download, que sube, que baja, etcétera, va a estar íntegro como debe de estar. Nada de hacer cambios en el camino. Nada. Si yo bajo una información, es la información que yo estoy bajando. Si yo me llevo una información hacia mis datos en Azure, esa información va a estar tal, como yo me la estoy llevando. Nada de cambios en el camino. O sea, es prevenir cambios no autorizados. Entonces, los datos se van a mantener íntegros como están. Mis tablas, mi base de datos, mis archivos de texto, PDFs, etcétera, etcétera. Toda la información que trabaja mi compañía, toda esa información, esos archivos, básicamente hablemos de archivos, no van a tener cambios, van a estar íntegros. ¿Ok? Ese es otro compromiso. Primero, la confidentiality, que se refiere al privilegio mínimo para accesar la información y el tipo de privilegio. Y segundo, la integridad. O sea, los datos, la información no cambia por nada del mundo. Nadie se puede meter a cambiar. O sea, ellos tienen mecanismos. Bueno, vamos a ver ya en las capas cómo se hace ese proceso, ¿no? Para obtener integridad. O sea, nosotros como usuarios de Azure tenemos confidencialidad, tenemos integridad y estamos seguros que nuestros datos no van a cambiar, van a ser íntegros como debe de ser. ¿Ok? Y el principio de availability se refiere básicamente a que la información siempre va a estar disponible para los usuarios. No va a haber esos momentos de downtime que dicen no está disponible. Esos molestosos momentos de que pasa, digamos, en ciertas compañías que dicen, oh, los datos, voy a accesar tal información, no está disponible. No. La disponibilidad también es importantísimo. Availability es muy, muy importante. Y Azure nos va a garantizar que la información va a estar siempre disponible. Ellos sabrán cómo hacen esa situación. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a analizar básicamente esta tablita en profundidad. Esto es completo. O sea, les voy a explicar cómo es el mecanismo para mantener su información segura. ¿Ok? Hay que tener en consideración que cada capa cumple algún tipo de función en particular, ¿no? Cada capa de estas. Ahora, vamos a hablar capa por capa rápidamente, ¿no? Esto es una manera nada más de información, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la capa física, ¿no? Physical Security. ¿A qué se refiere a Physical Security? Obviamente, Azure tiene sus data centers donde nosotros almacenamos nuestros recursos en las computadoras, en los servidores de ellos, en las unidades de almacenamiento de ellos. Entonces, la primera capa de seguridad es la capa física. En la capa física lo importante va a ser de que va a haber mecanismos, inclusive los data centers de Azure van a tener accesos biométricos para saber quién está accesando. O sea, no cualquiera accesa a los data centers físicamente de Azure. Ustedes tienen que imaginarse por ahí. No, inclusive Azure es bien, bueno, Microsoft en particular, es bien hermético porque uno sabe que almacena información en los data centers de Azure
digamos, mis servidores, digamos, máquinas virtuales, mi unidad de almacenamiento, están almacenados en el cloud, o sea, en Azure, o sea, en los data centers de Azure, pero ni siquiera sabemos dónde están físicamente localizados. Esta información no está disponible al público, no sabemos dónde hay un data center, ¿ok? Entonces, para accesar físicamente, porque hay veces es necesario accesar físicamente, por cualquier X cosa, ¿no? Pero para accesar físicamente a esos data centers por cualquier actividad hay un proceso de seguridad riguroso. Como les decía, son procedimientos biométricos para saber quién entra, quién sale y para verificar que sea la persona que dice que es, a la parte física. Entonces ya tenemos una capa de seguridad. O sea, si alguien quiere, digamos, hacer daño, primero tiene que pasar la capa de seguridad, ¿no? Y ahí ya está difícil ya. Ahora, la pregunta es, la primera capa, hablaremos de la primera capa. ¿Quién es el responsable? Nosotros no. ¿Quién es responsable? Microsoft Azure. Ellos son responsables de la capa física, de la primera capa. ¿Ok? Digamos, a los data centers físicamente que están localizados, no sé dónde, pero por ahí están localizados. Para que alguien entre, hay una seguridad, y es la seguridad física. ¿Ok? ¿Responsabilidad de quién? De Azure. ¿Qué principio están cubriendo ahí? El principio de confidencialidad. ¿Ok? O sea, las personas que van a entrar ahí van a tener, digamos, acceso solamente las personas, digamos, autorizadas para entrar ahí físicamente, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Es la primera línea de defensa para, para, para proteger el hardware en el data center. ¿Okay? A eso se refiere. Al entrar precisamente al data center físicamente, entrar, caminar por ahí cerca de los racks y eso, de los servidores y todo eso. Entonces, es la primera defensa que tenemos. Que bueno, ya lo estamos sabiendo en este momento, ¿no? Estamos sabiendo de que nuestra información cualquiera no se está metiendo ahí, simplemente tiene control, y un control físico, ¿ok? Y es responsabilidad de Azure, no de nosotros, de Azure. Ahora, hay otra capa de seguridad más, la siguiente capa, que es la capa de Identity and Access. ¿A qué se refiere con Identity and Access? Bueno, pues cuando uno está suscrito, que no lo hemos visto todavía, pero cuando uno está suscrito a Azure, a una suscripción, empieza a crear sus recursos, sus máquinas virtuales, firewalls, etcétera, etcétera, en Azure, en el cloud, hay un mecanismo importante que se llama Azure Active Directory. El Active Directory es el que colecta precisamente el User Authentication. O sea, si mi storage existe en el cloud, si mis servidores, mis bases de datos, etcétera, etcétera, existen en el cloud, ya sabemos que tiene un control físico, nadie puede meterse, pero también alguien puede hacer login de afuera y puede meterse y causar daño directamente por software, pero para eso existe el Azure Active Directory. ¿Por qué? Porque el Active Directory lo que va a hacer es el User Authentication. O sea, va a autenticar quién está autorizado. ¿Ok? Inclusive el mecanismo de authentication hay muchos. Inclusive está el two-factor authentication, el multi-factor authentication. O sea que aparte de username, aparte de password, le checa la localización o algún otro dispositivo para que cheque un segundo factor de autenticación. Entonces, eso todo se configura en el Azure Active Directory. Es como el Active Directory de Windows Server, ¿no? Para que todo el mundo accese a los recursos del network, tiene que ser autorizado por el Active Directory. Aquí también hay un Azure Active Directory. Si uno quiere accesar a la unidad de almacenamiento, a los archivos compartidos, tendrá que autenticarse a través del Azure Active Directory. Y obviamente el administrador de la red de los recursos de Azure va a tener que crear un username y password, una cuenta para alguien para autenticarlo y lo va a poder monitorear también, ¿no? Esto es responsabilidad. A ver, la segunda, ¿es responsabilidad de quién? De nosotros como administradores de Azure. Porque nosotros vamos a manejar el Azure Active Directory para crear los usuarios que van a ser permitidos entrar a los recursos de nuestra compañía en Azure, ¿no?
de nuestra compañía localizadas en Azure. ¿Ok? Responsabilidad de nosotros. Bueno, Physical Security, responsabilidad de quién? De Microsoft Azure. Identity and Access, responsabilidad de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues tenemos otro mecanismo de defensa. ¿Ok? Otro mecanismo, se llama Perimeter. ¿Qué pasa con el Perimeter? Aquí lo que va a proteger es el perímetro de nuestro network en Azure. ¿Ok? En el cloud. ¿Qué es lo que va a permitir básicamente? Aquí hay una cosa bien importante, hay un ataque popular, ¿no? Un ataque que se llama DDoS, que se llama Distributor Denial of Services. ¿Ok? So, ese ataque es común, pero aquí ese ataque no va a existir porque en el perímetro ya hay protección. Nadie nos va a poder mandar un ataque porque tiene protección contra DDoS, Denial of Services. Quiere decir, más o menos, para los que entienden, cómo funciona el Distributed Denial of Services, cuando alguien manda, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un servidor y ese servidor provee servicio en Azure, o sea, en el cloud, ¿no? ¿Quién pueden accesar? Pues los que trabajan en la compañía, los empleados pueden accesar y hacer su actividad, su trabajo diario, ¿no? Pero puede haber un ataque, digamos, una persona que le manda, digamos, al servidor, al database o algo, le manda peticiones que no existen, digamos. Le pide hacer una búsqueda, le pide hacer 100,000 búsquedas por minuto. Entonces, eso lo va a mantener ocupado al servidor. Entonces, el servidor se va a mantener tan ocupado porque estas personas generan, digamos, pseudocódigos, scripts que permiten que al servidor le hacen peticiones, 100,000 peticiones por minuto. Entonces, eso lo que va a causar es, va a mantener al servidor totalmente ocupado y cuando viene una petición que es una petición real, no lo va a atender. ¿Por qué? Porque está totalmente ocupado, o sea, lo mantienen ocupado constantemente. Entonces, eso se llama denial of services. O sea, ya no hay servicio para los demás. ¿Por qué? Porque está ocupado. ¿Y está ocupado con qué? Con peticiones ficticias, peticiones fakes que crean que atacan las redes, crean cualquier tipo de petición a los servidores que son falsos, son solamente con la intención de mantenerlos ocupados para que no puedan atender, o sea, para que no puedan atender a los empleados. Entonces el empleado que quiere hacer una petición o quiere hacer algo con el servidor, no va a poder hacer. Quiere hacer la petición de un archivo, no puede, porque el servidor está ocupado. Totalmente ocupado, porque no te mandan una petición, dos, te mandan 100,000 peticiones por minuto. Entonces, porque ellos crean script para que te haga como un loop, ¿no? Constantemente. Entonces, eso es lo que se llama el denial of services. Bueno, está protegido contra eso. ¿De quién es responsabilidad? De Microsoft Azure. Microsoft Azure nos protege. O sea, tenemos un nivel de protección. Ya estamos viendo que nuestra información tiene niveles de protección. Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente capa, que es la capa de network. ¿Qué es lo que pasa con la capa de network? Para empezar, ¿quién es responsable de esta capa de seguridad de network? Nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque aquí nosotros en nuestro virtual network que creamos en Azure, en el cloud, creamos nosotros un virtual network para que nuestros recursos se comuniquen entre ellos y nosotros también podamos comunicarnos desde nuestras premisas, comunicarnos a nuestros recursos de Azure. Nosotros creamos un virtual network, pero nosotros podemos crear lo que se llama unos servicios que se llaman Network Security Rules. ¿Ok? Network Security Rules. Ok. Déjenme regresar un poquito aquí. A ver, Physical Security, ¿qué principio aplica el servicio de confidencialidad? ¿Qué pasa con Identity Access? Aquí ¿qué principio aplica? Aquí aplica el principio de integrity. ¿Ok? So, acá hay usuarios autorizados para accesar la información. Integrity. ¿Qué pasa con Perimeter? Denial of Services Attack. Lo que nos protege es availability. ¿Por qué?
porque no permite a esas personas, a esos atacadores, esos que atacan las redes para generar denial of services, de tal manera que nuestro network va a estar completamente disponible. ¿Por qué? Porque no hay ataques, ¿no? Ellos tienen protección contra esos ataques. Ahora, ¿qué pasa con el network? Aquí en el network, esto es responsabilidad de nosotros, en el network. Quiere decir de que nosotros podemos crear network security rule, o sea, reglas, ¿ok? Digamos, hay recursos que podemos crear para aplicar a nuestro network, a nuestros virtual networks, a nuestras subnets, que se llaman Network Security Rules, de tal manera que creamos unas reglas por ahí, quién se puede conectar, quién no, qué tipo de protocolo, de qué computadora, de qué IP address, una serie de reglas. Esto es responsabilidad de nosotros, de nosotros. De tal manera que esto aplica aquí el mecanismo de confidencialidad en el network. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues aquí van a entrar personas solamente autorizadas nada más, autorizadas completamente. Esto es confidencialidad, ¿ok? Vamos a descartar, digamos, le podemos decir solamente cierto network, cierta IP address pueden entrar, los demás no. Entonces ahí estamos filtrando la información. Entonces, esto es otra barrera que podemos utilizar a nosotros en los Network Security Rules, de tal manera que aquí aplicamos el mecanismo de confidencialidad en el network. ¿Ok? Responsabilidad de nosotros configurarlo. Bueno, aquí también la siguiente capa es compute. Esto es bien importante que aplica a las virtual machines. ¿Cómo están protegidas nuestras virtual machines? Ya vemos que el network está protegido, que el perímetro del network está protegido, que hay un Azure Active Directory para ver quién accesa a quién no. Y tenemos una física security también. Pero ¿qué pasa con nuestros virtual machines? ¿Ok? Aquí también va a depender mucho depende del servicio, del modelo que estamos utilizando, porque si utilizamos, digamos, plataforma como servicio, es nuestra responsabilidad aplicar al sistema operativo los updates y los securities, los parches de seguridad, como le llaman, los security patches. Los parches de seguridad, nosotros tenemos la responsabilidad, porque nosotros compramos, bueno, rentamos la virtual machine, la máquina virtual, y es responsable de nosotros en la instalación del sistema operativo. Bueno, ya viene con sistema operativo, pero nosotros tenemos que aplicar los updates, tenemos que aplicar los parches de seguridad. Importantísimo, ¿no? Nosotros. Claro, eso sí, digamos, utilizamos el Azure como plataforma, como servicio, pero si utilizamos, digamos, no, perdón, infraestructura como servicio, ¿ok? En infraestructura como servicio, nosotros rentamos a la virtual machine con sistema operativo y es responsabilidad de nosotros aplicar los parches de seguridad, los Windows Updates, etcétera, etcétera, ¿ok? Es responsabilidad de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ustedes aplican el plataforma como servicio? Aquí nosotros ya no nos preocupamos por los Windows Updates, ni los Security Parches, ni nada por el estilo, porque estamos utilizando plataforma como servicio, porque ya Azure nos brinda el sistema operativo completito con todo y nosotros nos preocupamos de un nivel más arriba, o sea, de la aplicación que va montada sobre el sistema operativo. Pero el sistema operativo es responsabilidad de Azure que nos los entregue con security parches y con Windows Update. Pero si utilizamos plataforma como servicio, pero si utilizamos infraestructura como servicio, entonces es responsabilidad de nosotros aplicar los parches de seguridad y los Windows Updates. Aquí aplica el principio de disponibilidad, availability, porque esta computadora no se va a caer. Siempre y cuando nosotros cumplamos. Eso es bien importante saberlo, ¿no? Aquí, si estamos utilizando infraestructura como servicio, nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad de aplicar, estar pendiente siempre de aplicar los Windows Updates y los Security Patches. ¿Ok? Bueno, pues tenemos otra capa más que se llama la capa de aplicación. ¿Ok? ¿Qué pasa con la capa de aplicación? Esta es otra capa más que es bien interesante porque
cuando nosotros, ahora, recuerden una cosa, vamos a ver para que entiendan bien lo que es la capa de aplicación. Cuando nosotros, si nosotros tenemos nuestros recursos en Azure, ya sea nuestra unidad de almacenamiento, compartición de archivos, nuestro manejador de base de datos, nuestras máquinas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nuestros empleados se van a conectar, van a tener sesiones con esos recursos. Nuestros empleados on-premises, porque nuestros empleados, ¿dónde van a estar? En la oficina, en nuestro edificio, en on-premises, ¿ok? Pero cuando esos empleados se conectan a los servicios de Azure, es importante que la persona que administra los recursos de Azure va a tener que usar protocolos de encriptación para la sesión, no a los datos, para la sesión. O sea, yo abro una sesión, me conecto a través del VPN, me conecto a mis recursos de Azure y yo voy a tener que tener la responsabilidad que cada persona que se conecta utilizar un protocolo de encriptación para la sesión. O sea, estamos aplicando, digamos, aquí el mecanismo de integridad, ¿no? Integridad. ¿Por qué razón? Porque, digamos, estamos encriptando la información, nadie se va a meter con nuestra sesión. Nuestra sesión, no va a haber personas que se metan en medio y ver la información y nada por el estilo, porque la sesión va a ser encriptada. Nuestra sesión. Es importante entender la sesión. O sea, la sesión es el canal que se abre a través de Internet para conectarme yo a un servidor en Azure. Porque cuando yo me conecto desde on-premises, digamos, a la unidad de almacenamiento de nuestra compañía localizada en Azure, yo abro una sesión. ¿Ok? Pero esa sesión, digamos, viaja a través de Internet. Si no tiene encriptación, cualquiera se puede entrometer ahí y empieza a ver todo lo que estamos haciendo, todo ese recorrido. Por lo tanto, si utilizamos protocolos como SSL, como TLS, protocolos de encriptación, entonces esa sesión es encriptada. Es como un túnel, lo que se llama el tunneling, ¿no? Esa información, esa sesión es encriptada y nadie puede ver, es secreto. ¿Okay? Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros crear esas sesiones, esas conexiones con protocolos de encriptación. ¿Okay? Nosotros tenemos que cumplir aquí. ¿Okay? Si se dan cuenta, algunos son responsabilidad de nosotros, algunos responsabilidad de Microsoft Azure. Todos en conjunto tienen que trabajar para que mantengan a la compañía completamente seguro. Ustedes ya se están imaginando la responsabilidad que ustedes van a tener como Network Administrators cuando van a administrar una red de Azure. ¿Ok? Finalmente tenemos los datos. Acuérdense, en una compañía lo más importante son los datos. ¿Ok? Ahora, los datos, es bien importante saber también que los datos también están protegidos por parte de quién. Responsabilidad de Microsoft Azure. Lo que hace Azure es que también los datos son encriptados. O sea, nadie puede ver esa información. Cuando esa información viaja de un lugar a otro, nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque están encriptados. ¿Ok? Por ejemplo, el famoso blob storage, que ya lo hemos visto anteriormente. El blob storage es como la unidad de almacenamiento. Esa unidad de almacenamiento está encriptada. O sea, está segura. Entonces, aquí lo importante entender es que Microsoft Azure nos garantiza que nuestros datos también están seguros, encriptados en el blob storage. ¿Responsabilidad de quién? De Microsoft Azure. ¿Qué tipo de principio aplicamos aquí? El principio de integridad. O sea, los datos para mantener íntegros. ¿Quién nos garantiza? Microsoft Azure. Nosotros no. La información no lo tenemos en nuestros on-premises. La información está allá en el cloud, en los data centers de Microsoft Azure. Y ellos nos garantizan que esos datos que pertenecen a nuestra compañía están encriptados, están seguros, están almacenados en un blob storage o cualquier tipo de almacenamiento y es responsabilidad de ellos. ¿Ok? Eso pues básicamente lo que es el defensa en profundidad. Aquí tenemos pues una pequeña descripción. Disculpen, aquí se mezcló el color azul con azul, que no alcanza a verse bien, pero bueno, ya les expliqué más o menos de qué se trata, ¿no?
el Physical Security, Identity and Access, Perimeter, Networking, Compute and Application. Aquí le dice claramente, ¿no? Perimeter Layer usa Distributed Denial of Services Attack. Protección para esto, ¿no? La protección para DDoS. Ok, estos mecanismos importantes que también vean más o menos de qué se trata, pero esto es básicamente lo que les ofrece Azure. Cuando ustedes tengan su data center on-premises, lo tengan en Azure, en el cloud. Ustedes, aquí la clave de esta sesión es lo siguiente, ¿no? Y ustedes estén tranquilos que cuando, que tengan la garantía de que sus datos hay un mecanismo de defensa en profundidad, distribuida por capas. Algunas capas, ustedes tienen que cumplir con una capa para que se cumplan las 7 capas, ¿no? Ahora hay posibilidad de que ustedes no cumplan estas capas. Bueno, a lo mejor no pasa nada, pero lo ideal, lo importantísimo es que ustedes cumplan con lo que les corresponde para que en conjunto su información de su compañía esté totalmente garantizado. Hay capas que se responsabiliza Microsoft Azure, hay capas que nos responsabilizamos nosotros como Network Administrators. ¿Ok? Bueno, pues preguntitas por ahí, ya saben, cajita de comentarios y nos estamos viendo en un siguiente